Para todos nosotros como creyentes en Dios, hermanos, para todos nosotros como hijos de Dios, qué tan importante es estar realmente en paz con nuestro Dios. Qué tan importante es para usted, qué tan esencial, qué tan necesario es para usted estar en paz con nuestro Dios. Cuando hablamos de la paz, hermanos, no meramente implica la ausencia de problemas, no meramente implica la ausencia de dificultades, de adversidades en la vida, como muchas personas promueven y venden de alguna manera esta ideología de que si usted viene a Dios, si usted viene a Cristo, sus problemas se le van a acabar, sus dificultades y adversidades en la vida se le van a acabar. No es así. Es todo lo contrario. Porque desde el momento en que usted se propone venir en busca de Dios o ir a Dios, hermanos, es cuando el diablo más le complica la vida, más obstáculos le pone. Y es por eso que el hablar de la paz no es la ausencia de problemas, no es la ausencia de adversidades, sino más que todo, como de hecho el mismo concepto lo define, hermanos, hablar de la paz e Irene implica el hecho de estar en armonía con Dios. Es el hecho de estar bien con nuestro Dios, que entre Dios y yo no haya ningún problema, que entre Dios y yo, hermanos, no tengamos ningún conflicto y podamos tener comunión entre Él y yo, podamos socializar, que yo a la hora de orar hacia Él no tenga ningún problema y pueda ser escuchado por Él y pueda ser bendecido por Él. Esa es la idea. Y que de alguna manera mi propia conciencia me dicte, me señale de que yo estoy en paz con Dios. De hecho hay un himno que ojalá y lo hubiéramos tomado en cuenta. Dice: de paz inundada mi senda ya esté. Si se lo sabe, ¿no? ¿Verdad? Hermoso canto. Pero cuando uno ya está en la paz de Dios, cuando uno ya sabe, hermanos, está convencido por la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios, de que ahora yo estoy bien con Dios, hermanos, uno realmente vive tranquilamente. Uno realmente ya vive felizmente. Y lo más grande de esto, hermanos, uno puede morir tranquilamente. Es por eso que en la misma historia de nuestro Señor Jesucristo nos encontramos con personajes que ansiosamente, anhelantemente, hermanos, buscaban a nuestro Señor Jesucristo para ponerse en paz con nuestro Dios. En Lucas capítulo 19, como usted lo está viendo en la diapositiva, Lucas capítulo 19, versículo del 1 al 10, hermanos, vamos a encontrar esta maravillosa lección para todos nosotros. En el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según Lucas capítulo 19, y el versículo del 1 en adelante, dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Me distraje un momento porque hay una referencia en cuanto a Jericó, es la nueva Jericó, no es la antigua quedó destruida y ya no fue reconstruida. Esta era otra nueva Jericó. Dice: pero iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era, hermanos, jefe de los publicanos,
y rico, dice, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era chaparrito, ¿verdad? Así como un servidor. Era de baja estatura, dice, era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, démonos cuenta cómo es que el diablo también trabaja, ¿okay? Y se vale de los malos sentimientos de otras personas. Al ver esto, dice que todos murmuraban, es decir, hablando en silencio de alguna manera, murmurando, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gloria a Dios, hermanos, por su palabra. Que si Dios no tuviese misericordia alguna sobre nosotros, hermanos, todos nosotros estaríamos perdidos si no tuviéramos ni la más mínima oportunidad para estar bien con nuestro Dios. Pero, como lo dije en la introducción, si para usted y para mí es sumamente importante estar en paz, estar en armonía, estar en amistad con nuestro Dios, ¿a qué estamos dispuestos a hacer? Si en realidad ese es nuestro deseo, ¿a qué estaríamos dispuestos nosotros a hacer? Sin duda alguna que estaríamos dispuestos, hermanos, a hacer lo que Dios nos pida, no lo que pidan los hombres, no lo que digan los hombres, sino qué es lo que dice realmente Dios. Y sin duda alguna estaríamos dispuestos a responder a su llamado, como nuestro Señor Jesucristo. Mirar hacia arriba, vio a Zaqueo. El encuentro del Señor con Zaqueo, hermanos, nunca se había llevado a cabo. Ninguno, ambos se conocían. Sin embargo, el Señor, al verle, le dijo por su nombre: Zaqueo, baja, desciende. Es necesario que hoy yo pose en tu casa. El Señor nos conoce a todos y cada uno en lo particular. Te conoce a ti, me conoce a mí. Conoce tus sentimientos, conoce tus necesidades, conoce tus preocupaciones, conoce tus angustias, conoce todos tus problemas. Y Él está dispuesto a ayudarte, a asistirte. Pero para eso es necesario que también tú lo recibas en tu propia casa. Es decir, en tu propia vida, en tu propio corazón. Dispuesto a responder al llamado de nuestro Dios. Dispuesto en cambiar lo que se requiera hacer. Así como lo estamos viendo con este hombre. Cuando este hombre, hermanos, llamado Zaqueo, que fue en busca de nuestro Señor Jesucristo, fue con el deseo precisamente de ponerse en paz con nuestro Dios. Él procuraba estar en paz con nuestro Dios. ¿Por qué razón? Porque él sabía, hermanos, que solo nuestro Señor Jesucristo podía ponerlo en paz con nuestro Dios, que solo Cristo
es la mano que puede tomar tu mano y la mano de Dios y reconciliarte con Él. Porque Él mismo nos decía: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, de una manera ficticia y temporal y probablemente engañosa. Yo la doy conforme a la voluntad de mi Padre. Por eso el Señor aún mismo se lo decía a sus discípulos. Allá en Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, dice el Señor. Yo he vencido al mundo. Esto, las lecciones que daba nuestro Señor Jesucristo, los mensajes que Él hacía y daba públicamente, hermanos, se iban transmitiendo, se iban dando a conocer verbalmente. En aquel tiempo, hermanos, obviamente no había medios de comunicación. Y la única manera, hermanos, de enterarse de cosas nuevas era a través del verbo, de la plática, de la charla. Y muchos conocían así al Señor, por eso que muchos empezaron a seguir al Señor. Y Zaqueo, hermanos, conocía muy bien de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que al oír Zaqueo que el Señor venía, hermanos, inmediatamente quiso ir a su encuentro. Porque él sabía, hermanos, que ni aún la ley de Moisés, hermanos, ni aún las costumbres y tradiciones de los judíos le podían ayudar en esa situación. Solamente nuestro Señor Jesucristo. Y porque a pesar de todo, hermanos, a pesar de considerarse también como un hombre justo, como un hombre bueno, como un hombre respetable, aunque todos los demás tuvieran un mal y errado concepto de la persona de Él. Porque lamentablemente en aquel tiempo, Zaqueo, hermanos, era jefe de los publicanos. ¿Qué hacían los publicanos? Eran los cobradores de impuestos. Y a veces estas personas abusaban de su derecho, abusaban de su oficio y cobraban de más al pueblo. Y esas malas actitudes, hermanos, empezaban a juzgar a todos los demás. Y empezaban a juzgarlos de una manera general. Y es por eso que consideraban aún hasta Zaqueo como un ladrón. Por eso cuando al oír, dice, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Ok? Ese era el concepto, la idea que la gente tenía. Mas sin embargo, Zaqueo, hermanos, estando en su conciencia, él decía: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Soy un hombre caritativo. Soy un hombre bueno que sé darle a los pobres. Soy un hombre compasivo. Soy un hombre misericordioso. Y si alguno de ellos, los que me están juzgando, los que me están condenando, los que me están señalando de que yo les he robado algo, si es verdad, como ellos dicen, hago lo que dice la ley, 4 veces más se lo devuelvo. El gran interés que este hombre sentía, hermanos, y deseaba estar en paz con nuestro Dios. Si a alguien he defraudado, cuadruplicado se lo devuelvo. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, no necesitaba escuchar eso. No necesitaba saber de la historia de la vida de esta persona. Él sabía quién era realmente este hombre. Que era un hombre, hermanos, que temía a nuestro Dios. Y que era de alguna manera justo. Pero, como bien dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, no hay hombre que no peque. Era como Cornelio, aquel centurión allá en Hechos capítulo 10, que el Espíritu Santo nos dice, hermanos, que Cornelio era un hombre que oraba siempre a Dios,
que daba limosna al pueblo y que temía a nuestro Dios. Es por eso que cuando el ángel del Señor vino ante su presencia, le dijo: Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han subido a la memoria de Dios, pero es necesario que hagas algo. Manda hombres a Jope y haz venir a un hombre que se llama Pedro. Este hombre vive en la casa de un curtidor llamado Simón. Hazlo venir, él te dirá lo que es necesario que hagas. Y cuando Pedro, hermanos, también fue de alguna manera avisado por nuestro Dios que fuera a la casa de Cornelio, y fue el apóstol Pedro, hermanos, y al saber de él y de todo lo demás, Pedro llegó ante él para predicarle el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para que él pudiera obedecer a nuestro Dios. Démonos cuenta, mi amado hermano, mi hermana, mis amigos, que si tú eres un creyente en Dios de alguna manera, Dios está poniendo a prueba tu fe delante de Dios, delante de Él, a través de su palabra. Si en realidad creemos en Él, vamos a obedecer a su llamado. Pero si decimos creyentes en Dios y no le obedecemos, hay un conflicto ahí entonces en nuestra convicción y en nuestra certeza. Por eso este hombre, a pesar, hermanos, de que era un hombre que procuraba hacer el bien y que de alguna manera era respetuoso con todos los demás, que de alguna manera también mostraba un temor a nuestro Dios, aún así él sentía la necesidad de estar bien con Dios, como mismo Juan el Bautista, un hombre, hermanos, que desde el vientre de su madre era lleno del Espíritu Santo, y que en el momento en que tuvo edad, hermanos, se convirtió en un siervo de Dios y predicaba a nuestro Dios. Un hombre, hermanos, que no bebía vino, ni sidra, ni nada, que vivía consagrado a nuestro Dios. Mas sin embargo, cuando este hombre vio a nuestro Señor Jesucristo venir hacia él para que fuera bautizado, Juan el Bautista le dijo: ¿cómo es que tú vienes a mí, siendo que yo necesito ser bautizado por ti? Un hombre que vivía dedicado a Dios, hermanos. Un hombre que vivía consagrado a nuestro Dios, pero que también sentía la necesidad de estar en paz con Dios, porque su conciencia le dictaba que de alguna manera había pecado delante de nuestro Dios. Y más sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, tomando en cuenta ya la escritura de Mateo capítulo 3, en los últimos versículos, le dijo: deja ahora, porque nos conviene a ti y a mí que cumplamos con toda justicia. Y dejó de ser un pedimento para el Señor y le bautizó. Nuestro Señor Jesucristo fue bautizado, pero no para el perdón de sus pecados, porque Él no tenía ningún pecado. Mas sin embargo, hermanos, Él lo hizo para dejarnos como ejemplo de sumisión a nuestro Dios. Por eso este hombre deseaba, hermanos, también estar en paz con nuestro Dios, obtener así la paz y la reconciliación, hermanos, que nadie más se la podía otorgar, solamente nuestro Señor Jesucristo. Porque eso dice la misma escritura. Si usted va conmigo en Efesios capítulo 2, en Efesios capítulo 2 versículo 14, Efesios 2 versículo 14, el Espíritu Santo dice a través de la palabra escrita: porque Él, o sea Cristo, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo pueblo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las nuevas buenas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estáis cerca, es decir, tanto al pueblo judío como a todo el mundo. Si nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ciertamente
Él tenía el poder, la autoridad, el rango de perdonar pecados en ese momento, pero también lo haría universalmente. Pero para eso también tenía que morir en la cruz. Es por eso que el mismo el apóstol Pedro nos dice, hermanos, en Hechos 4:12, Hechos 4:12, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solo en nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, si todos nosotros, si en realidad deseamos estar en paz con nuestro Dios y alcanzar de esta manera todas sus bendiciones, porque para que uno pueda tener acceso, hermanos, a las bendiciones, y me refiero a bendiciones espirituales y eternas, porque es bendición tener un trabajo, sí es bendición. Es bendición tener una salud, sí es bendición. Es bendición quedarse sin trabajo, sí es bendición. Es bendición estar en la enfermedad, sí es bendición. Porque eso nos hace, hermanos, sentir más la necesidad de estar bien con Dios. Pero todo esto es parte de la vida. Mas sin embargo, las bendiciones espirituales, hermanos, son las que nunca se pierden, estando bien con nuestro Dios. Amén. Por eso, hermanos, si nosotros deseamos realmente estar en paz con nuestro Dios y tener acceso a todas sus bendiciones eternas, tenemos que estar dispuestos en hacer lo que Dios nos pida. El punto es, ¿lo haremos? Dispuestos en buscarle resueltamente, dispuestos a responder a su llamado en el momento que Él nos llame, y dispuestos en hacer los cambios que se requieran por nuestro Dios y por nuestra salvación. O simplemente, porque solamente aquí puede haber dos reacciones: o hacemos lo que Dios nos pide, o simplemente decidimos seguir igual. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere hacer un cambio en tu vida. Dios está dispuesto aún a perdonar nuestros pecados, porque Dios es un Dios misericordioso, como tal lo decía el apóstol Pablo en Efesios 2:5. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dios, que es rico. Por eso, mis amados hermanos, si en realidad deseamos estar en paz con nuestro Dios, ¿qué tenemos que hacer? En primer lugar, tenemos que venir a su encuentro. Pero no solamente una manera de ir y estar ahí con Él, en tener simplemente meramente un encuentro, sino también de ir resueltamente, es decir, decididos, hermanos, con una idea ya prefija, con un corazón dispuesto también, y más aún convencido. Cuando Zaqueo procuró conocer a Jesús, hermanos, no lo hizo en una forma conformista o fortuna, es decir, por mera casualidad. Okay. Él, desde el momento que él escuchó que venía nuestro Señor Jesucristo, inmediatamente, hermanos, dice la Escritura, procurando ver a Jesús. Dice en el versículo 2: y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y ricos, procuraba ver quién era Jesús, a conocerlo personalmente ya. Él ya había escuchado de él, ya había oído de él, pero ahora él quería verle personalmente. Como cuando aquellos ambulantes judíos, hermanos, exorcistas, que quisieron exorcizar a un hombre que era poseído por un demonio, y que le decían estos hombres a aquel endemoniado: os conjuro en el nombre de Jesús que salga de ese cuerpo. Y les responde el demonio
y le dice: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes son? Es decir, ¿qué autoridad tienen? ¿Qué poder tienen? Ninguno. Y es por eso que estos hombres, hermanos, fueron maltratados por el demonio. Hasta les quitó las ropas a cada uno de ellos y los mandó desnudos a la ciudad, avergonzados y humillados. Pero lo que llama la atención, lo que dijo este demonio respecto a Jesús, dijo: a Jesús conozco. Lo conozco personalmente, y no aquí, no humanamente. Lo conozco desde el cielo. Lo conozco en su gloria. Porque aquellos demonios, hermanos, se convirtieron en seguidores de Satanás, estando en su propia naturaleza espiritual. Y este hombre quería conocer a Jesús personalmente y se procuraba. Esa palabra, hermanos, procuraba, que en el griego es septeo, implica un deseo intenso que te conduce en pos de lo anhelado. Que si realmente uno desea conocer personalmente a Jesús, hermanos, ahora la única manera de conocerle es a través de la Escritura. A través de la Escritura. Ya no se puede oír audiblemente, ni se puede ver físicamente. Eso ya es imposible. Ahora lo podemos escuchar, pero a través de las Escrituras. Y esto es con el deseo precisamente de conocerlo a través de su palabra. Y es por eso que lo hizo deseando fervientemente. La palabra, como le digo, procurando, eso es ir en pos, nos conduce. No fue, hermanos, en el momento en que Zaqueo supo que nuestro Señor Jesucristo venía, no lo quiso dejar para otra ocasión. No lo postergó, no lo pospuso. No dijo: ay, después, ay, luego, más adelante. Las cosas que son realmente, urgentemente necesarias, hermanos, no se pueden postergar para otro tiempo, porque de alguna manera la necesidad nos obliga a hacerlo en ese momento. Es como en el trabajo. Deje de trabajar, ¿qué pasa? ¿Qué va a suceder? Nos vamos a ver seriamente afectados en nuestro presupuesto. Es por eso que trabajar no solamente es una necesidad, sino que es algo obligatorio. Y así es lo mismo en las cosas de Dios, es algo obligatorio, hermanos. Y este hombre, al saber el Señor, se sintió de alguna manera obligado. Su conciencia se lo dictaba: ve, no dejes pasar esta oportunidad, ve y conócelo, tal vez puedas obtener algo mejor. Cuando usted le pide algo a Dios, hermanos, esto es lo maravilloso, hermanos. Esto es lo maravilloso de nuestro Dios, que Dios no siempre nos da lo que le pedimos. Dios nos da mucho más, mi hermanita, de lo que le pedimos, si esa es su voluntad y si va de acuerdo en cuanto a su voluntad. Este hombre no solamente pudo conocer al Señor, sino que aún recibió mucho más. Le llamó el Señor: Zaqueo, baja, desciende. Todavía iba a tener a nuestro Señor Jesucristo en su propia casa, hermanos. Qué privilegio, qué honor, qué bendición. Cosa que ahora tú puedes hacer lo mismo si respondes al Señor, y Él vendrá a ti. Te lo diré al ratito cómo. Pero la cuestión, hermanos, de que este hombre vino, hermanos, Zaqueo obró resueltamente a convencer al Señor, hizo posible que venciera todos los obstáculos. Un árbol sicómoro, hermanos, estamos hablando de un árbol, el grosor del árbol, hermanos, era un poco, que diríamos como 1, 2, como 4 pies de grosor, y de altitud eran como 10 pies, hermanos. Sus ramas se extendían como de 6 a 8 pies también. Y este hombre de baja estatura, hermanos, ¿cómo fue capaz de hacerlo?
Tal vez uno jovencito, hermanos, pues es como una gacela o es como un pequeño leopardo que pum, 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 2, 3 zarpazos o algo y ya estás arriba. Pero estamos hablando de un hombre adulto, mi hermano. ¿Cómo hizo capaz este hombre subirse a un árbol así? El deseo, la pasión, la necesidad de conocer al Señor. Lo hizo posible, venció todos los obstáculos. Hizo posible que nuestro Señor Jesucristo lo pudiera ver, aunque el Señor ya sabía quién lo esperaba en Jericó. Esto no fue algo fortuito, es decir, dejado a la suerte. No, el Señor sabía, hermanos, con quién se iba a encontrar también. Si Zaqueo hubiera ido hacia el Señor con una actitud maliciosa, con una actitud meramente de curiosidad, hermanos, simple y sencillamente el Señor lo hubiera ignorado. Como aquel fariseo que invitó a nuestro Señor a su casa y que también hizo traer a otros más fariseos y lo sentó en su mesa. En aquel tiempo la mesa, hermanos, era digamos del suelo hacia arriba, era como de 2 pies más o menos. Se sentaban prácticamente y en la plataforma estaba ahí en la mesa. Y sin embargo, cuando este hombre tuvo a nuestro Señor Jesucristo enfrente de él, no fue humilde, no fue amigable, no fue hospitalario, en ningún momento le ofreció nada, simplemente lo trajo para de alguna manera satisfacer su curiosidad y tener de alguna manera armas para poderle acusar tal vez. Pero cuando entró una mujer, hermanos, que no era invitada y sobre todo una mujer pecadora a su casa y llegó directamente con el Señor, tomó sus pies y con sus propios cabellos y sus propias lágrimas, hermanos, empezó a enjugar los pies. Este hombre dice, si este hombre en realidad fuera profeta, supiera qué mujer le está tocando. ¿Con qué intenciones lo invitó? Bien dice el Señor, hermanos, que solamente los valientes son los que, o los violentos. La traducción, hermanos, correcta, esa palabra violentos, son aquellas personas temerarias, que no tienen miedo a los desafíos, a los retos, como esta mujer fue valiente, sin tomar en cuenta los riesgos que se corría de salir humillada, denigrada, expulsada, corrida. Simplemente su deseo era llegar a los pies del Señor y adorarle. Pero este hombre que tuvo el privilegio, el honor de tener al Señor cerca de él, no lo supo aprovechar. Y Zaqueo sí supo hacerlo. ¿Con qué actitud estamos nosotros viniendo al encuentro de nuestro Dios? ¿Realmente deseamos estar en paz con nuestro Dios? ¿En realidad usted desea estar en paz con nuestro Dios? Digamos una cosa, ¿qué es lo que hace mi propia conciencia en mi ser? ¿No me dicta mi propia conciencia que yo estoy en pecado y que tengo un serio problema con nuestro Dios? Que yo tengo que resolver, sobre todo, hermanos, que yo tengo que resolver ese problema que tengo con mi Dios, porque estoy en pecado, antes de que la muerte me sorprenda, antes de que la muerte llegue a mi vida, porque una vez después muerto, nada se puede hacer. Por muchos ruegos, por muchas súplicas que se me hagan después de muerto, ya no se puede hacer nada. Usted lo puede confirmar, usted puede leer en su casa la historia del rico y Lázaro. Y por las propias palabras de nuestro Señor Jesucristo, usted se va a dar cuenta que una vez después de la muerte, ya no se puede hacer absolutamente nada. Y es por eso que este hombre quiso aprovechar la ocasión y lo hizo. El punto es, ¿usted y yo lo haremos?
o simplemente nos vamos a poner más a riesgo? Este hombre, hermanos, no solamente decidió ir al Señor resueltamente, sino que también, hermanos, estuvo dispuesto a responder a su llamado urgentemente, como lo estamos viendo ahí en Lucas capítulo 19, versículo 4 al 6. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa. Mire la urgencia. Date prisa. Ahí cuando quiera. No le dijo el Señor: Zaqueo, ya te vi, de regreso llego a tu casa. Zaqueo, ya te vi, después llego a tu casa. Vamos a hacer una cita. No, nada de eso. Date prisa. Es porque es algo urgente. A pesar de que este hombre, hasta cierto punto, era un hombre justo, era un hombre que temía a Dios, hermanos. A pesar de que este hombre era un hombre, es cuando dice ahí, él es también hijo de Abraham, es descendiente, ¿okay? Es descendiente del pueblo de Israel. Aún así, necesita de la misericordia de Dios. Aún así, necesita del perdón de Dios. En la mañana estábamos hablando precisamente de la parábola que el Señor le dio a aquellos que confiaban en Él, según Lucas capítulo 18. El fariseo que se jactaba de sí mismo, que decía: yo ayuno 2 veces al día, doy limosna, doy diezmo, ¿verdad? No me hagas como uno de estos pecadores. Cómo se enaltecía, cómo se llenaba de soberbia. Él confiaba en sí mismo, en sus propias obras, y se consideraba justo delante de Dios por sí mismo, pero no, era todo lo contrario. Aún así el Señor, hermanos, precisamente estaba llamando a Zaqueo: urge, dice, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Cuando Zaqueo escuchó el llamado del Señor, hermanos, supo que era un llamado de gran urgencia. Date prisa. Spoude es la palabra que el Señor empleó, hermanos. Spoude, que significa inmediatamente. Desciende, hazlo ya. Hazlo en este mismo instante. Un llamado, hermanos, que se tenía que responder al instante, que no se podía posponer, postergar ni nada por el estilo, que en ese momento. Por eso cuando Zaqueo escuchó el llamado del Señor, al instante descendió a su Señor, no solo porque él sabía que ese llamado debía responderse al instante, sino más aún porque su deseo por la paz era verdaderamente urgente. El Señor sabe, hermanos, nuestras necesidades del alma. El Señor sabe de nuestras necesidades espirituales. No solamente Él conoce de nuestras necesidades físicas, materiales, sino más aún de nuestras necesidades espirituales, y esas solamente Dios las puede suplir, porque la salvación iba a estar al alcance suya. Todo prácticamente dependía de él. Y es por eso que Zaqueo, hermanos, también respondió al llamado urgente. En ese momento, en ese instante, Zaqueo, hermanos, descendió al Señor y fue al Señor. Y fue, hermanos, convencido precisamente de hacer lo que él iba a pedir. Por eso, si nosotros realmente deseamos estar en paz con nuestro Dios, hermanos, tenemos que saber que solo nuestro Señor Jesucristo puede llevarnos a ella. Mire, aún Isaías capítulo 53, vaya conmigo por favor, ya vamos a acabar, hermanos, sea paciente conmigo. Isaías capítulo 53, y en el versículo del 1 en adelante, Isaías 53, versículo 5 más bien. Isaías 53, versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo, óigalo bien, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Si nuestro Señor Jesucristo
Mire, mi hermanita, mi hermano, por eso, antes de caer en pecado, antes de cometer cualquier desobediencia a nuestro Dios, considere esto. Porque si usted comete pecado, la paz, la reconciliación con Dios se va a romper. Si persistimos en el pecado, mire lo que estamos menospreciando. Cuando el Señor dice precisamente, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿Sabe? Cuando yo participo del cuerpo del Señor, hermanos, cuando tenemos comunión, a mí en lo personal, no estoy estableciendo ningún mandamiento ni nada, sino meramente una actitud personal, y se lo comparto a ustedes por si ustedes también les puede ayudar. Pero yo cuando tomo el pan, hermanos, cuando lo estoy moliendo, la Escritura dice, molido fue por nuestros pecados. Y yo hago memoria de eso. Así como estoy moliendo este pan, Señor mío, tu cuerpo fue molido a golpes. Y todo por ese gran amor que tú has tenido para con este siervo inútil. Qué grande es el amor de nuestro Dios, hermanos. Es inmenso el amor de nuestro Dios. Un amor que no merecíamos, hermanos, puesto que éramos pecadores. Por eso, y todo esto que Él sufrió terriblemente, angustiantemente, agonizantemente, todo lo que Él sufrió tenía una causa: lograr la paz entre su Padre, entre Dios y nosotros. Ese era el objetivo del Señor. Molido por nuestros pecados, por nuestras rebeliones y pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga. Porque bien sabemos que los látigos que el Señor recibió atrás, hermano, no solamente fue con cuero, sino con ganchos que rasgaban, que hacían surcos en su espalda. Todo con la intención de proveernos la paz. Por eso, hermanos, nadie puede darnos la paz. Ningún hombre, ninguna persona, por muy consagrado, por muy dedicado que este hombre sea, solo nuestro Señor Jesucristo nos puede llevar a la paz de Dios. Por eso, y termino, que tenemos que llegar a su encuentro decididos en hacer el cambio que se requiera. Cuando Zaqueo, una vez que estuvo enfrente del Señor, hermanos, y escuchó esa murmuración, él dijo: todo lo que gano lo doy, la mitad de mis bienes lo doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, cuadruplicado se lo devuelvo. Es decir, Zaqueo estuvo dispuesto, hermanos, a hacer lo que sea necesario, los cambios que sean necesarios en su vida, con tal de estar en paz con Dios. Y el Señor iba a hacer eso. Considerando todo esto, hermanos, este hombre se puso en paz con nuestro Dios. Hoy ha venido la salvación a esta casa, porque el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué fue lo que se perdió en el hombre? Cuando Dios hizo al hombre, hermanos, con eso termino. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo justo, recto, santo, puro, limpio. Y toda esa pureza, toda esa rectitud, toda esa ingenuidad e inocencia se perdió en el huerto, en el Edén, cuando pecaron contra nuestro Dios. Y una vez que pecaron, hermanos, ya su alma fue manchada. Y es por eso que ya no podían estar ante la presencia de un Dios santo, y es por eso que fueron ambos echados fuera del huerto del Edén. Esa santidad, esa purificación se iba a alcanzar nuevamente cuando nuestro Señor Jesucristo muriera en la cruz, y con esa sangre que se derramó en la cruz del Calvario, ahora nosotros pudiéramos tener acceso a ella mediante la obediencia al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en el bautismo.
Porque en el bautismo, hermanos, se perdonan todos nuestros pecados. En el bautismo es cuando se activa la sangre preciosa de Cristo, hermanos, y nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, de todo, sin importar lo que hayamos hecho en la vida. Dios lo sabe muy bien y Él está dispuesto a perdonarnos por su amor, por su misericordia y por su gracia. Pero para esto usted es necesario que venga al Señor resueltamente, decidido y convencido del amor del Señor, de la misericordia de nuestro Dios, y esté dispuesto también a hacer un cambio en su vida que favorezca la voluntad de nuestro Dios. Dios sabe lo que usted va a hacer hoy en este día, que tal vez lo posponga, tal vez lo promueva por otro tiempo. Que Dios tenga piedad y misericordia de nosotros, como muchos de nosotros lo hicimos. Estuvimos dándole tiempo a nuestro Dios, otro tiempo y otro tiempo y otro tiempo. Pero recordemos que el tiempo no es nuestro. Ese tiempo solamente le pertenece a nuestro Dios. Por eso, si en verdad queremos estar en paz con Dios, si no queremos que nuestra conciencia nos siga dictando que estamos en pecado, Dios está dispuesto a perdonarnos. He aquí el brazo de Jehová no se ha cortado, ni la mano de Jehová se ha acordado, dice, ni su oído se ha agravado. Dios no está sordo, Dios nunca ha menguado su poder. Él está dispuesto a perdonarnos siempre y cuando nos volvamos a Él en obediencia. Mientras cantemos un himno, hermanos, puestos en pie, todo aquel que pueda hacerlo, y meditemos en el consejo y en la palabra que nuestro Dios nos ha dado en esta mañana.